Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de la introducción a nuestro curso de hidrometalurgia. Habíamos definido la hidrometalurgia como una serie de procesos que de manera selectiva van a disolver los componentes valiosos de las menas y de materiales secundarios para su posterior recuperación por diferentes métodos de purificación y precipitación con el objetivo de obtener finalmente el metal primario de uso comercial. Como fuentes secundarias habíamos mencionado las chatarras metálicas, algunos minerales sulfurosos, residuos electrónicos, residuos de baterías, chatarra de superconductores, polvo de metales, de la producción de metales, como puede ser polvo de zinc, polvo de aluminio, por ejemplo. Para llevar a cabo la disolución de estos materiales, bueno, pues tenemos que recurrir a nuestra química general y ahí podemos encontrar que los materiales se van a disolver en diferentes mecanismos. El primero de ellos es la disolución física. El material como tal es soluble en agua, por ejemplo, el sulfato de cobre, yo lo agrego en agua y se va a disolver en iones cobre y iones sulfato. La disolución química, que implica ya la interacción de reactivos para obtener productos mediante una reacción química, una reacción electroquímica en la cual vamos a tener la transferencia de electrones y particularmente podemos tener disoluciones electrolíticas oxidantes o disoluciones electrolíticas reductivas como las que se ilustran aquí para el sulfuro de níquel y la calcopirite. El mecanismo de disolución física esencialmente lo tratamos para compuestos iónicos, ¿sí? La disolución es en base a la hidratación y es un mecanismo controlado por difusión, el cual se incrementa la velocidad de disolución, incrementando la agitación y también incrementando la temperatura, por ejemplo. La disolución química, estamos hablando de sólidos con enlaces covalentes, los sulfuros, los óxidos, silicatos, fosfatos. Y aquí lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es neutralizar el material o formar algún complejo. Y la disolución puede ser por difusión o controlada químicamente en la superficie del material. La velocidad de disolución en este caso se incrementa con la concentración del reactivo. El mecanismo electroquímico implica la transferencia de electrones, ¿sí?, para poder llevar a cabo la disolución del material, y este intercambio se da desde la solución y a través del metal para formar el ion en solución. Este proceso no requiere de una corriente externa, ¿sí? Se da un fenómeno de corrosión en la superficie del material y el proceso está controlado ya sea por difusión o por la reacción química en la superficie. La velocidad es una función compleja de la concentración de reactivo, pero también influye la temperatura en este tipo de mecanismo de disolución. Algunos ejemplos que podemos encontrar de disolución física podría ser la disolución del cloruro de sodio. Para el caso de disolución química, se plantean aquí diversos equilibrios, disolución en base a neutralización. Un sólido básico reacciona con un ácido o un sólido ácido reacciona con una base. Tenemos también la formación de algún complejo. Tenemos la disolución por desplazamiento, disolución en base a la oxidación y también por protonación. Estos serían los mecanismos de disolución para las reacciones en solución acuosa. En el caso de las reacciones electroquímicas, debe haber cierta conductividad en el sólido para el paso de electrones, ¿sí? Y esto se da en base a la disolución por medio de un proceso de óxido-reducción. Tenemos la disolución del hierro en presencia de iones H+, para formar hierro 2+, y liberar hidrógeno. La disolución de semiconductores, como puede ser la disolución del sulfuro de zinc, oxidándose
con oxígeno en solución acuosa para formar sulfato de zinc, o la formación del carbonato de uranilo también corresponde a este tipo de disoluciones electroquímicas. Y la disolución electrolítica, vamos a introducir electrones a la solución de tal manera que estos nos produzcan la disolución del material en cuestión. Podríamos tener, por ejemplo, la disolución del níquel metálico o la disolución de los sulfuros de níquel. Estos también tenemos ahí un flujo de electrones y pertenecen al método de disolución electrolítica. Ahora bien, si hacemos referencia a nuestro diagrama de Purvé, aquí vamos a tener ejemplificadas las zonas en las cuales vamos a poder llevar a cabo una disolución y bajo qué condiciones. El diagrama de Purvé en la parte superior izquierda nos marca la zona ácida con condiciones oxidantes, en la parte inferior la parte ácida con condiciones reductoras, y si nos vamos hacia el lado derecho tenemos las zonas alcalinas con condiciones oxidantes en la parte superior y alcalinas con condiciones reductoras en la parte inferior. Entonces, sobreponiendo este cuadrante en cualquier diagrama de Purvé, podemos ver la especie soluble que queremos formar, bajo qué condiciones es factible obtenerla. Para el caso del cobre, nosotros requeriríamos, por ejemplo, si sobreponemos nuestro cuadrante, tendríamos que el cobre 2 más, se presenta soluble en condiciones ácidas y en condiciones oxidantes. Entonces, pH bajo y condiciones oxidantes nos van a provocar la disolución del cobre en medio acuoso. Si nos vamos a los demás elementos de nuestra tabla periódica y los separamos en los diferentes bloques, bloque S, bloque D, bloque P, bloque F, podemos encontrar algunas similitudes para la disolución de cada uno de estos materiales dependiendo de su ubicación en la tabla periódica. De tal manera que los del bloque S normalmente son solubles en agua y nos forman cloruros, carbonatos, sulfatos bastante solubles. Los del bloque 3D, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, cromo, manganeso y titanio, sus óxidos se pueden disolver con ácidos y sus sulfuros con ácidos y utilizando un oxidante. Los del bloque 4D, 5D, como el circonio, el niobio, el tantalio, el molibdeno, y los metales nobles, sus óxidos se pueden lixiviar ya sea con un ácido o con un álcali, y sus metales con algún oxidante o algún formador de complejos, y sus sulfuros se pueden disolver utilizando ácido y un oxidante. Los del bloque 4F, que corresponden a las tierras raras, estos se pueden lixiviar ya sea con un ácido o, para el caso del 5F, sus óxidos de metales radioactivos se pueden disolver también con un ácido. El bloque P, el aluminio, el estaño, el plomo, sus óxidos y sus hidróxidos se lixivian utilizando álcalis y sus sulfuros utilizando ácido y un oxidante, como lo realizamos para los sulfuros del bloque 3D. Esta simple tabla es súper conveniente que se la aprendan de memoria, y ahí sabrán con qué disolver cualquier mineral oxidado o sulfurado que se encuentren en la naturaleza. Poniendo aquí algunos ejemplos, los sulfatos y cloruros se disuelven con agua, los óxidos de zinc y de cobre, los fosfatos se diluyen con ácido sulfúrico, los sulfuros y los minerales diurarios se disuelven con ácido sulfúrico y un oxidante, los sulfuros concentrados, las lateritas, con ácido sulfúrico fuerte, los concentrados de uranio con ácido nítrico, la ilmenita, nuestros óxidos de titanio con ácido sulfúrico concentrado, los metales nobles, algún formador de un complejo, algún ligando, el cianuro puede ser, por ejemplo, algún oxidante también, el niobio y el tantalio con ácido fluorhídrico, los minerales de manganeso con ácido sulfuroso, la bauxita con hidróxido de sodio, las lateritas de níquel, los sulfuros de níquel con hidróxido de amonio y un oxidante, y los sulfuros de cobre con cloruro férrico.
Esta tablita en general nos describe los procesos de lixiviación que se llevan a cabo en la hidrometalurgia para el procesamiento de todos estos materiales. Pues gracias por su atención y esperemos que en las clases subsecuentes vayamos utilizando nuestra química general para ir discriminando todos los procesos hidrometalúrgicos. Por su atención, muchas gracias.